con la historia, con Javier García Isaac y Pedro Fernández Barbadillo. Pues estamos en cita con la historia, como siempre, con Pedro Fernández Barbadillo y hoy con José Luis Hernández Garbí. José Luis, bienvenido. Muchísimas gracias, un placer estar aquí con los oyentes de Radio Ya. Bueno, Pedro, hoy hablando, José Luis Hernández Garbí es autor de un libro, lo que no estaba en mi libro de la Primera Guerra Mundial. Hoy volvemos a hablar sobre la Primera Guerra Mundial, a pesar de que ya el aniversario, que aquí ya hicimos un programa sobre la Primera Guerra Mundial. Hicimos varios con esa temática, sí, o vinculados a ella, como la caída de los Romanov, la revolución bolchevique, la gripe española, llamada entonces gripe española, y asuntos similares. Muchos dirán que, claro, acaba la Primera Guerra Mundial, el conflicto, los disparos, las campañas, con el armisticio que firman los alemanes el 11 del 11, o sea, el 11 de noviembre a las 11 horas de 1918, perdón, y luego con el Tratado de Versalles. Pues son de esas características, de esas ideas que nos quedan, pero que sin ser falsas no están completamente ajustadas a la realidad, porque no fue solo el Tratado de Versalles, hubo varios tratados más con cada una de las potencias que intervinieron en el bando de los imperios centrales y que fueron vencidas. Y es que para mí la Primera Guerra Mundial es un conflicto cuyas consecuencias duran pues décadas. O sea, no se entendería la Segunda Guerra Mundial sin el caos y el destrozo que crea la primera y los tratados de lo que imponen los aliados en Centro Europa. Y cosa curiosa, o sea, los grandes líderes de la Segunda Guerra Mundial, como un tal Adolf Hitler, que te sonará, Benito Mussolini, Stalin, Winston Churchill, fueron todos combatientes en la Primera Guerra Mundial. Pues sí que y luego también, que es el motivo, no podemos olvidar que nacen varias guerras sucesivas, o sea, no se establece la paz en 1918. Al este del Rin hay varios conflictos que duran años. Pues el más conocido es la Guerra Civil Rusa, que dura hasta entrados los años 20, que incluso el Ejército Rojo intenta tomar Varsovia. Luego están las revoluciones espartaquistas de extrema izquierda en Baviera, en Berlín, la revolución en Hungría, el Estado Libre de Fiume, dirigido por Gabriel D'Annunzio, que es una cosa, como casi todo lo que hacen los italianos, es una cosa espectacular y, si lo miras desde fuera, muy divertida, la verdad, hasta que te das cuenta de que detrás pues lo que hay es mucha ópera, mucha canción, si me permite la broma. Y otro conflicto que no es muy conocido, pero que fue espantoso por el número de muertos, sobre todo civiles, es la guerra entre Turquía y Grecia, que acabó con la deportación de cientos de miles de griegos que habían vivido durante siglos en lo que fue el Imperio Otomano. Bueno, aquí lo que me gustaría, porque el título del libro es evocador, me gustaría lo primero preguntarle a José Luis Hernández Garbí, ¿qué es lo que no estaba escrito en mi libro sobre la Primera Guerra Mundial? Bueno, la verdad es que claro, es lo que ocurre con la Primera Guerra Mundial, que, como dice Pedro, pues es la antesala de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, claro, quizás la fuerza poderosa de la Segunda Guerra Mundial, los personajes y la historia que engloba la Segunda Guerra Mundial ha eclipsado un poco lo que pasó con la Primera Guerra Mundial. Bueno, y el Call of Duty también ha hecho mucho. Eso también, no cabe duda. Entonces, claro, la Primera Guerra Mundial es la gran desconocida. Y cuando realmente pues es un episodio a escala global, ahora que se habla tanto de globalización y demás, pues es un evento a escala global que cambió radicalmente la forma de entender el mundo y cambió Europa y bueno, hizo que entraran en juego pues unas nuevas potencias, como es el caso de Estados Unidos, Japón, Alemania, que bueno, pues fue la perdedora, digamos, de la Primera Guerra Mundial, pero si se desencadenó la contienda fue por esas aspiraciones alemanas que tenía a convertirse en una gran potencia. Entonces, bueno, pues la importancia que reúne la Primera Guerra Mundial y sus episodios pues tienen una poderosa carga histórica que muchas veces pues no es recordada. Bueno, yo tengo que hacerte una matización, porque ahora hay una tendencia revisionista que dice que, hombre, los alemanes no eran tan
culpables de la Primera Guerra Mundial. Incluso una de las cláusulas del Tratado de Versalles era atribuir la responsabilidad exclusiva de lo que pasó a los alemanes. Por ejemplo, hay un libro soberbio de un historiador británico, Christopher Clark, que se titula Sonámbulos, que explica con esa minuciosidad de los ingleses cómo, se puede decir que, vamos a ver, había dos bloques, el bloque de los imperios centrales, muy limitado, porque los alemanes nunca han destacado por su diplomacia, que se queda limitado a Austria, Hungría y a Italia, que está y no está, y al final se acaba yendo con los aliados, y por otro lado al bloque de la entente entre franceses, rusos y británicos. Y lo que describe Clark es que cuando se produce la crisis esta de Sarajevo, con el asesinato del heredero al imperio austriaco, los serbios que estaban en contacto con los rusos y los rusos que estaban en contacto con los franceses se las ven muy felices porque dicen: ahora vamos a aplastar a los alemanes. También hay que subrayar que los franceses y los rusos, sobre todo los franceses, estaban en un proceso de rearme militar que estaba superando a lo que tenían los alemanes. O sea, una sociedad francesa estaba más militarizada. Javier, parece sorprendente por lo que nos ha llegado que la alemana. Más gasto militar, un servicio militar mucho más largo que el alemán, y también un ejército que estaba creciendo. Igualmente hay que añadir que la torpeza alemana, volvemos a ello, pues se empeñó en construir una flota de guerra que compitiese con la británica, cosa que los británicos lógicamente jamás iban a consentir. Y ya por último la otra de las grandes torpezas, que es atravesar Bélgica para atacar a Francia por uno de los flancos, cuando la neutralidad de Bélgica había sido sancionada en su momento por Prusia, luego posteriormente por el imperio alemán, y los ingleses de nuevo no iban a consentir que otra potencia se estableciese en lo que se llamaba las bocas del Escalda, cuando estaba el duque de Alba por los Países Bajos. Pero este programa lo vamos a dedicar, entre los aspectos poco conocidos, a la neutralidad española, al papel de Alfonso XIII, a las bajas españolas que hubo en la Primera Guerra Mundial, que aunque éramos neutrales, pues hubo bajas, ¿verdad? Pues sí, la verdad es que es otro de los aspectos poco conocidos de la Primera Guerra Mundial, y como tú bien has dicho, aunque España mantuvo la neutralidad, eso no quiere decir que no se produjeran bajas españolas. Y tanto soldados que combatieron en los ejércitos europeos que lucharon contra los alemanes, como civiles que por diversas circunstancias pues se vieron involucrados en la contienda. Y a ver si podemos hablar, antes de que acabe el programa, del único general alemán victorioso de esta guerra, von Lettow. Von Lettow, un personaje también fascinante y de historia también poco conocida, quizás se conoce más en otros países más que en España, y desde luego uno, cuando indaga en la personalidad de este oficial prusiano, pues uno encuentra la biografía de un auténtico personaje de una novela de aventuras. Y además un oficial prusiano de los de película. Sí, de manual, vaya. De manual, pero que en un sitio como Tanganica, la actual Tanzania, fue capaz de levantar un ejército no solo de alemanes, sino sobre todo de nativos, de soldados africanos, y tener en jaque ¿cuántas tropas del Imperio Británico? Creo que das una cifra. Sí, se calcula que aproximadamente fueron unos 300.000 soldados británicos y de otras potencias aliadas las que intentaron acabar con von Lettow sin conseguirlo. 300.000 soldados que eran sudafricanos, indios, británicos, askaris al servicio del Imperio Británico, franceses, portugueses, en fin. Belgas también, efectivamente. Vamos, y como dices tú, les consiguió escapar de todos, vencerlos, y solo se rindió casi como los últimos de Filipinas. Sí. Ya cuando creía que las noticias que le iban llegando de que se había firmado el armisticio eran una trampa. Sí, así fue. Y como tú bien decías, fue el único, un militar alemán que en ningún momento fue derrotado por sus enemigos. Y además era bastante admirado también. Y
supo sobrevivir con sus fuerzas prácticamente sin recibir ningún suministro. Desplegó una auténtica guerra de guerrillas contra los enemigos de los alemanes en África, y bueno, pues subsistió a base de lo que le proporcionaba el terreno y de robar a sus enemigos, ¿no? De capturar las armas y el equipo que llevaban los británicos. Bueno, nos hemos empezado a hablar de Forleto y casi le estamos dedicando el programa. Volvamos a España. Cuando se producen las sucesivas declaraciones de guerra en el verano del 14, ¿quién era presidente del gobierno español? En esos momentos era Eduardo Dato. Era conservador, del Partido Conservador. Y bueno, pues mantuvo una posición un tanto complicada, porque había presiones desde ambos bandos, digamos, ¿no? Había posiciones germanófilas que apoyaban la intervención española a favor de los alemanes, y también las había a favor de los aliados, de los británicos y los franceses. Y consiguió mantener esa neutralidad que impidió que España participara en la Primera Guerra Mundial. Hay que señalar también el papel de la corona, que fue muy importante, ¿no? Porque la madre del rey, de Alfonso XIII, pues era también germanófila, en cambio su esposa era austriaca. Efectivamente. Era Habsburgo-Lorena. Efectivamente, así era. Y su esposa pues era de ascendencia británica y era pro-británica. Entonces, bueno, incluso en el propio Palacio Real hubo esa disputa de saber hacia dónde ir en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Pero ya digo, España, creo que hablabas tú también antes de la diplomacia alemana, de su brusquedad, y yo creo que el papel de España en la Primera Guerra Mundial pues fue bastante acertado, porque nos permitió mantenernos alejados de una contienda que hubiera supuesto para España pues realmente una auténtica tragedia. Yo creo que si España hubiese entrado en la Primera Guerra Mundial, como querían algunos, caso del conde de Romanones, que fue presidente de gobierno más adelante, pues habríamos salido tan esquilmados como los portugueses, y seguramente no como los italianos, que fue uno de los países en el que se metió en el lío. Le prometieron el oro y el moro los aliados. Hubo un tratado secreto, el Tratado de Londres de 1915, por el que Italia traiciona su alianza con los imperios centrales, y tuvo unos 500.000 muertos, pero solo a cambio de unos trocitos del imperio austriaco, pues, Fiume, que tuvo que conquistárselo a D'Annunzio, lo que es el Trentino, y algunas islas en el mar Adriático, y nada más. Y ese malestar que hubo, pues es lo que abonó el ambiente para que en la posguerra hubiese todo tipo de incidentes entre los socialistas y el gobierno, y para que de los socialistas surgiese el partido fascista de Mussolini. No, me has comentado la participación portuguesa en la Primera Guerra Mundial. Si lo prefieres, primero seguimos hablando de Alfonso XIII y luego pasamos a Portugal. Precisamente, Javier, cuando estuvimos en Portugal a principios de diciembre, con la familia y yo, pues en la Avenida de la Libertad hay un monumento a los soldados portugueses muertos en combate. En combate. Que tú lo habrás visto. Sí, Tú vas mucho yo voy por muchísimo Lisboa. a Portugal, en concreto a Lisboa. Si queréis rematamos este tema, pues yo sí que tenía un apunte nada más, que es a raíz de la participación de la no participación de España en la Primera Guerra Mundial, hubo un personaje como Mussolini que a él le supone un choque ideológico. Él pertenecía al Partido Socialista, y claro, la expulsión de Mussolini del Partido Socialista porque él era partidario de que Italia debería entrar en la guerra. Y él dice esta frase, que yo no sé si coincide, ¿no? Dice, más o menos literal, que aquellos países que participen en la guerra tendrán historia, los que no carecerán de ella. Vino a decir esto. Esto es verdad, se cumple, porque quizás muchas veces a España se le ha acusado de quedarse al margen, lo que yo creo que es un beneficio, no haber participado en ninguna de las contiendas. Pero en cambio Mussolini llegó a decir esto, de los que participemos, o los que participen en la primera, no dijo en la Primera Guerra Mundial, sino en la Gran Guerra, tendrán historia, y los que no carecerán de ella. ¿Queda algo de eso, aunque sea en el subconsciente colectivo? Una matización que era conocida como la Gran Guerra. Gran Guerra, eso es. De la Primera Guerra Mundial se conoce como Gran Guerra hasta que viene la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Porque se suponía que era la guerra que iba a acabar con todas las guerras.
¿no? Y bueno, a lo que tú te refieres contestando a lo que comentas, pues la verdad es que España llevaba ya varias décadas siendo una nación de segunda fila en el panorama. Después del 98. Efectivamente, el 98 incluso antes. El siglo XIX, incluso antes, ¿no? O sea, el siglo XIX lo empezamos todavía como grandísima potencia, que incluso le disputa a Inglaterra la primacía en los mares, naval y en América. Incluso hay una cosa que a mí me encanta, que es que Carlos IV envía la primera expedición de vacunación gratuita mundial, que es la Real Expedición Filantrópica de la viruela, que es una proeza científica, no solo benéfica, sino también científica. Y cuando acaba ese siglo, pues somos el hazmerreír de Europa, y en medio hay una serie de guerras, por ejemplo la de la Cochinchina, en la que vamos con Francia. Francia se queda con Indochina, y España, que había prestado Filipinas como base logística y también había aportado tropas y sobre todo barcos para el traslado de esas tropas, no recibe absolutamente nada. Yo creo que el declive se inicia a partir de la guerra de independencia y cuando España pierde su imperio colonial en América. Yo creo que y la población es diezmada. Es diezmada, efectivamente. Es que España queda destruida en todos los sentidos, tanto a nivel industrial, como tú bien dices, las ciudades, la población, en fin, España sufre un auténtico trauma, ¿no? Y le cuesta mucho trabajo recuperarse. Y luego, además, pues a lo largo de toda la historia del siglo XIX, pues nuestra historia es muy traumática también, ¿no? Tenemos las guerras carlistas y demás. Y bueno, el colofón pues es la 1898, la pérdida de Cuba y Filipinas. Y yo creo que entonces, pues desde entonces España jugaba un papel secundario en la escena internacional. Y bueno, pues a nadie le importaba demasiado lo que pudiera hacer España en la Primera Guerra Mundial, si se mantenía al margen bien y si quería participarse, pues incluso podía llegar a ser un tema molesto, ¿no? Como pasó también con Portugal, ¿no? Que Portugal hizo su ofrecimiento a las potencias aliadas en un primer momento, y los británicos, con ese orgullo que les caracteriza, dijo que bueno, que de momento que no hacía falta que participaran, que ellos se bastaban y se sobraban para acabar con los alemanes. Y luego, cuando se produce la hecatombe de bajas en el frente occidental, pues acuden a los portugueses y aceptan esa ayuda que les habían prometido, ¿no? Es que de los países que se van incorporando a la guerra, a partir del verano del 14, yo creo que solo Japón y Estados Unidos son los que obtienen algo a cambio de su participación. Claro, Japón, porque está al otro extremo del mundo, apenas había fuerzas alemanas a las que combatir, y Estados Unidos, bueno, pues porque queda como la potencia que ya se intuye que va a sustituir a los británicos. Pero vamos, hasta el punto de que tienen más bajas los norteamericanos por la gripe que en combate. Así, pero todos los demás países que van entrando en los momentos posteriores a las primeras semanas del choque, como Turquía o Italia o Bulgaria, es que son países que quedan destrozados. Así. No, y además cambia lo que es toda la geografía política de Europa en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y muchos de los errores que se cometen en Versalles, después de la firma del armisticio, pues son los que posteriormente, 2 décadas después, pues genera el segundo gran trauma por el que atraviesa el mundo, que es la Segunda Guerra Mundial. Mira, me acabo de acordar, o sea, Polonia renace como país independiente después de la Primera Guerra Mundial, o sea, después de haber sufrido en el siglo XVIII 3 repartos que literalmente lo borran del mapa. Pero es que el número de polacos muertos en la Gran Guerra es de 400.000, y luego tuvieron una guerra posterior contra el ejército rojo de Lenin y de Trotsky. Es decir, que los muertos se contaban por cientos de miles en esa zona. Pero bueno, volvamos al caso español, hablemos de cosas más agradables, y ya que has mencionado cómo estaban en Palacio, que volaban la vajilla, Alfonso XIII... No podemos afirmarlo, pero bueno, seguramente alguna polémica en los salones de Palacio sí que hubo. Sí, entonces Alfonso XIII diría eso de voy a
refugiarme en la batalla, como en esa película de Sean Connery y Michael Caine, la del hombre que pudo reinar. Gran película, ¿eh? Sí. Grandísima Gran película. Una de las poquísimas películas, si no la única que yo conozca, que mejora la novela de Rudyard Kipling. Y superar a Kipling, la verdad, tiene mérito. Kipling, que perdió un hijo en la Primera Guerra Mundial. Que no fue encontrado. No sé, y además, ya que vamos, sí que lo dejamos para un poco más adelante, en la oficina Pro Cautivos, que funda Alfonso XIII, se encargó de buscar al hijo de Rudyard Kipling, que es otro episodio también poco conocido. Bueno, acabas de mencionar esa oficina. Háblanos de ella, por favor. Pues bueno, la oficina Pro Cautivos la funda Alfonso XIII, respondiendo a una demanda que bueno, existía en Europa. La verdad es que las ONGs, como las entendemos hoy en día, pues en aquel entonces no existían, y digamos que es Alfonso XIII en este caso es un pionero a la hora de fundar lo que realmente fue una ONG, esta oficina Pro Cautivos, que empieza a funcionar en 1915, a finales de 1915. Y bueno, se plantea pues ayudar a todas aquellas víctimas, con independencia del bando al que perteneciesen, encontrar desaparecidos, conectar a prisioneros con sus familias, localizar a combatientes que no se sabía su paradero, recuperar cuerpos de caídos en batalla. En fin, tenía muchísimas competencias, y la verdad es que la labor que realizó la oficina Pro Cautivos, que funcionaba en unas dependencias del Palacio Real aquí en Madrid, primero comentan que fue en un desván con apenas un puñado de funcionarios, y después tuvo que ampliar sus dependencias hasta contar con más de 50 empleados. Muchos de ellos sabían idiomas para poder realizar las gestiones. La verdad es que la labor fue muy importante y fue humanitaria, como diríamos hoy en día, hasta el punto de que el propio monarca, Alfonso XIII, estuvo 2 veces, fue candidato al Premio Nobel de la Paz. Y tú cuentas que empieza por una carta que le dirige la mujer de un soldado desaparecido, ¿no? Sí, se la dirige personalmente, y él se queda bastante impresionado al leer esta misiva, y bueno, pues decide tomar cartas en el asunto y convoca a los representantes diplomáticos españoles para que hagan las gestiones necesarias para encontrar a este desaparecido, y consiguen encontrarlo. Entonces, bueno, pues este éxito genera una auténtica avalancha de cartas a Palacio, procedentes prácticamente de toda Europa, que solicitan la ayuda de la corona española para intentar encontrar pues a estas víctimas, a estos desaparecidos, a estos heridos que han caído en combate, ¿no? Y es cuando entonces el propio monarca, Alfonso XIII, personalmente se decide involucrarse en esta misión y crear la oficina Pro Cautivos, que se financió con fondos de la corona, hay que señalarlo, no con fondos del Estado español, sino con fondos de la propia, propios de la corona. Y la labor que realizó fue importantísima. Hay que señalar que las últimas cifras, que yo también en su momento consulté, pues hablan de que intervino en cerca de 130, 140.000 expedientes, muchos de los cuales se resolvieron favorablemente, ¿no? Ahora precisamente hay una exposición en el Palacio Real sobre estas cartas que recibió Alfonso XIII, la verdad. Y una de las consecuencias que tuvo esta labor de Alfonso XIII es que cuando estaba exiliado desde el 31, pues seguía siendo en Europa una persona muy popular, porque le agradecían mucho incluso las propias personas que había rescatado o había localizado, y también sus familiares. Sí, es que en su periplo de exilio de Alfonso XIII, pues existen imágenes de aquella época que, bueno, pues el monarca español, que había tenido que abandonar el trono en España, pues será recibido como un auténtico héroe por multitudes, ¿no?, que la aclamaban por esa labor humanitaria que había realizado durante la Primera Guerra Mundial. De acuerdo. Y pasemos también a otro asunto menos agradable, que son las bajas españolas en esta Primera Guerra Mundial, sobre todo bajas marítimas. Bajas marítimas. Pues sí, la verdad es que en ese escenario en el que situamos a España como país neutral, la verdad es que bueno, pues sobre todo la industria y los grandes empresarios de aquel entonces obtuvieron un gran beneficio con la Primera Guerra Mundial. Yo en uno de los capítulos, el capítulo que dedico al
la participación española, si se puede decir así, en la Primera Guerra Mundial, dedico un apartado diciendo la guerra es un gran negocio, ¿no? Y es que realmente los grandes empresarios de aquel entonces en España, pues con la Primera Guerra Mundial hicieron un auténtico gran negocio, porque suministraban tanto a los aliados como a los alemanes y a los austríacos, ¿no? Y entonces, pues bueno, realmente se vivió un boom económico en la España de aquel entonces. Y para transportar todas esas materias primas o esos productos manufacturados, porque realmente se vendía de todo, se vendía hasta mulas cojas, se habló de las mulas cojas vendidas a los franceses. Sí, de armas, alimentos. Incluso en España se creó un auténtico problema de abastecimiento, porque claro, en Europa se pagaba mucho más por los productos agrícolas que en España. Perdona, es que además se pagaba no solo para tenerlos, sino para que el enemigo no los tuviera. Eso también es verdad. Entonces, claro, se dispararon los precios, entonces a los grandes empresarios o a los grandes distribuidores interesaba más vender fuera de España que vender dentro del mercado interior, ¿no? Entonces, se produce desabastecimiento y como consecuencia una inflación muy alta. Exactamente, se disparó la inflación y la gente pues no podía comprar productos básicos porque estaban carísimos, había disparado el precio. Bueno, pues como decía antes, para transportar todos estos productos, estas mulas cojas de las que tú hablabas, estos productos agrícolas, estas municiones que se fabricaban, pues eran necesarios barcos. Los barcos aliados, pues prácticamente todos estaban ocupados en la guerra. Y hubo que echar manos de la Marina Mercante Española, sobre todo de los navieros vascos, que eran bastante importantes en aquella época. Y bueno, pues los barcos españoles sufrieron los ataques de los submarinos alemanes, del arma submarina alemana, y causó pues bastantes víctimas entre los marineros españoles, entre estos marineros vascos y de otras regiones de España, que bueno, cuando sus barcos fueron hundidos y torpedeados por los submarinos alemanes, que no distinguían muchas veces entre barcos aliados y barcos neutrales, de bandera neutral. Ellos miraban por el periscopio y lanzaban sus torpedos. José Luis, perdón un momento, es que es muy curioso mencionar que el que fue mecenas del PNV una vez que murió Sabino Arana, el armador Sota, recibió el título de Ser precisamente por los servicios que prestó al Imperio Británico con los fletes de sus barcos. Efectivamente, es que fueron vitales. La Marina Mercante Española, se puede decir así, fue vital para el esfuerzo de guerra de los aliados en la Primera Guerra Mundial. Y perdona, cuando se producían estos torpedeamientos, no solo se perdía el barco, en ocasiones se perdía también vidas de los marineros, supongo que habría protestas por parte del gobierno español al alemán. Sí, por supuesto que había protestas, pero bueno, caían en saco roto. La verdad es que el gobierno alemán en algún momento pudo hacer alguna declaración disculpándose, pero bueno, era una disculpa que bueno, casi protocolaria, y bueno, no iba más allá, ¿no? Debían pensar, estos españoles, pues bueno, no van a intervenir, no pasa nada, pues el próximo barco que veáis, pues si lo veis con bandera española, pues intentar no torpedearle, pero si veis que va con carga importante, pues hay que señalar el papel que jugaban los espías en España. Claro, yo te quería preguntar por dos cuestiones. Una, si el gobierno de España, aunque declarado neutral, estaba más próximo a los aliados, o era neutral, y otro, el territorio español, ¿qué papel jugaron los espías? Porque aquí estuvo el de Matajari, parece ser, hasta que luego fue el almirante Canaris, me parece. Canaris, sí. Un gran amigo de España, el almirante Canaris, y además, y esa amistad y ese cariño que tenía España proviene de esta época, ¿no? Y es cierto, el papel de los espías en España, como todos los países neutrales durante la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, se convierte en un auténtico nido de espías. Sí. Aquí está Matajari, y aquí es donde los servicios de inteligencia franceses le tienden la trampa a Matajari, en la cual se descubre su doble juego, en el Hotel Palace de Madrid, ¿no? Bueno, el Hotel Palace donde le tienden la trampa, ¿no? Y bueno, y el papel que dices tú de los espías, pues era importantísimo, ¿no? Los principales puertos españoles desde los que se exportaban estas materias primas y estos bienes para los aliados o para Alemania o para quien fuera, estaban atestados de espías que espiaban para uno y otro bando, y decían, pues este barco que va a hacer esta ruta va cargado de munición o de alimentos y va a atracar en tal puerto. Y entonces, pues bueno, los submarinos alemanes con esa información sabían qué barco tenían que atacar y hundir, ¿no? Esa era la labor de Canaris. Exactamente, ese Canaris. Canaris, que además tiene una odisea, porque llega a España desde el Pacífico. Cuéntalo. Sí, es que la verdad es que la biografía de Canaris también hablábamos antes de estos libros de aventuras, y es otro aventurero que, bueno, uno cuando lee su periplo, ¿no?
forma parte de la tripulación de uno de estos buques corsarios, calla en Chile, de Chile se hace pasar por un emigrante alemán, creo, atraviesa toda Argentina, al final consigue embarcarse en un barco, llega a Europa, desde Europa vuelve otra vez a España. En fin, la verdad es que su aventura es yo invito a leer en mi libro, en el cual hago un pequeño esbozo de la aventura de Canaris, pero también invito a los oyentes de Radio Ya a que estudien más profundamente la biografía de este personaje, porque la verdad es que descubren un militar, un marino prusiano de pura cepa, y además yo también, cuando le cito en el libro, hablo de él como un oficial y caballero, ¿no? Yo tengo un buen libro de Canaris, voy a recuperarlo, y además efectivamente es un libro que a uno le impresiona por las andanzas del almirante, ¿no? Y luego Matajari, que ha pasado también en la historia, ya casi novelesca, pero fue aquí en España donde se fraguó su detención y posterior ejecución. Hasta hay una película paródica de Lina Morgan y José Luis López Vaz. Es verdad. Sí. Oye, ¿España le fue rentable en la Primera Guerra Mundial? Digamos que ¿O podía haber aprovechado más? Porque claro, después de la Primera Guerra Mundial no se siente una pequeña crisis. Bueno, España realmente... Tenemos la crisis del 17. Efectivamente. Ahí voy. Entonces, pues bueno, lo que son la gran empresa, los grandes empresarios de la época sí que se vieron muy beneficiados por la Primera Guerra Mundial. Se hicieron grandísimas fortunas en España. Y hablábamos antes también de las empresas navieras, y fueron también de las más beneficiadas con este tráfico que generó la Primera Guerra Mundial. Lo que pasa es que también, como comentábamos antes, lo que es el pueblo llano, los españoles de a pie, pues la verdad es que no se vieron beneficiados en ningún momento por lo que los sucesos que ocurrían en Europa. Más bien al contrario, como decía antes, tuvieron que soportar una altísima inflación, un desabastecimiento. También sufrió las consecuencias de la gripe española. Se calcula que en España murieron aproximadamente unas 500.000 personas por culpa de la gripe española. En fin, es que murió mucha más gente que por la guerra. Aquí le dedicamos un programa con Alfonso Carrascosa, nuestro científico personal, y contaba la inmensa mortandad que hubo. La mal llamada gripe española. La mal llamada gripe española, efectivamente. Es que hay que señalar que las últimas cifras, las últimas investigaciones hablan de que la Primera Guerra Mundial causa aproximadamente unos 30 millones de muertos en todo el mundo, y la gripe española causa 50 millones de muertos. En fin, las cifras hablan por sí solas. El grado de mortandad a escala global posiblemente quedaría cerca de los 100 millones de personas muertas en un plazo muy corto de años. Entonces, sigamos hablando de los barcos hundidos. Que Cambó en sus memorias cuenta una cosa muy significativa, que él dice que la debilidad interna española, en este caso, era tan grande que los alemanes sabían que podían seguir torpedeando barcos, tirar a tiro seguro, porque los españoles no podían protestar debido a su división interna entre aliadófilos y germanófilos, lo que, según Cambó, era una muestra inequívoca de la escisión de la sociedad española, incapaz de unirse en un objetivo nacional. En Francia, en cambio, se hablaba de la unión sagrada entre todos los grupos, y eso que la vida política francesa en la preguerra había sido muy, muy áspera, con todos los asuntos de los masones enfrentados a los católicos, de los monárquicos y los republicanos, de los radicales y los conservadores, incluso de los socialistas. En cambio, en España pues no se podía hacer una política nacional. Y eso indica también, Javier, lo que tú preguntabas, ¿cómo podías tomar una decisión clara en la guerra? Claro. Si, no voy a decir medio país, pues voy a decir un tercio, el 40% del país se te iba a enfrentar. Claro. No es tan sencillo, y eso que España obviamente no podía tomar partido por los imperios centrales, porque estaba encajonada entre potencias aliadas: Francia, Portugal, Italia, Gibraltar, y luego el Atlántico dominado por los británicos. Sí, que aunque hubiese querido, estaba más el bloque natural igual hubiese sido el de los aliados, ¿no? Pero bueno, si es que aunque no fuese así, tú te podías haber vendido caro, como decías antes.
Es decir, hombre, no voy a declarar la guerra a Francia, no voy a enviar tropas a Alemania, ¿verdad? Nos entendemos y tal, pero dadme algo. Y demás. Sí, pero volvemos a lo que comentaba también antes. Es que España ya ocupaba un lugar secundario en la esfera internacional. Entonces, muy secundario, efectivamente. Entonces, esa discusión que había a lo mejor entre germanófilos y proaliados eran las altas esferas. La verdad es que el pueblo se mantenía un poco al margen de esas disputas. Lo consideraba como algo bueno, pues que estaba cosas de los políticos y de palacio y tal, ¿no? Es una cosa que permanecía un poco al margen de lo que era la gente, ¿no? La gente de la calle. Y es que, como decía también antes, es que España no podía ofrecer tampoco nada. Es que a todos les interesaba que España se mantuviera neutral. Es que tantos a unos como a otros, como a la propia España. Hubiese sido una carga más que... Efectivamente. Entonces, bueno, pues no existía realmente ese sentimiento de germanófilos, a lo mejor esa polémica que podía existir. Existía pues en determinados medios y luego pues a niveles pues políticos y demás. José Luis, se cerró en falso a la Primera Guerra Mundial. Es sin lugar a dudas el motor de la Segunda. Sí, conocidísimo. Yo coincido con la mayoría de los autores que hablan de eso, de que se cerró completamente en falso y de que esas cicatrices más cerradas en el Tratado de Versalles pues se desencadenaron, como bien ha dicho Pedro, en la Segunda Guerra Mundial. O sea, es clarísimo. Es que se hizo muy mal, rematadamente mal. Francia además tenía un deseo de venganza que arrastraba ese revanchismo, como bien dices, de que arrastraba desde las guerras franco-prusianas, de esa humillación en Versalles que había soportado. Y bueno, esa firma del Tratado de Versalles tiene una simbología muy fuerte, porque Francia pues busca la venganza realmente contra Alemania, ¿no? De volver a firmar en Versalles un tratado de paz, que bueno, no es un tratado de paz, ya digo, nefasto, en el que humilla a Alemania, ¿no? Y bueno, las consecuencias pues las vemos 2 décadas después, que trae consigo pues el surgimiento de los fascismos, que bueno, pues al final termina destrozando Europa, ¿no? Y encima además pues el estalinismo, ese enfrentamiento entre los extremos que acaba en una tragedia para el continente. Fíjate, José Luis, la última consecuencia hasta el momento de la Primera Guerra Mundial, que luego la Segunda, ¿pudiera ser la guerra de los Balcanes que hemos tenido en el siglo XX, a finales del siglo XX? Sí, es muy parecida, sí. Por eso la verdad es que la analogía que haces es interesante. Que a lo mejor la última consecuencia de esa Primera Guerra Mundial pudiera ser la guerra de Serbia, de la antigua Yugoslavia, ¿no? Claro. No hace tanto, de hace 20 años. ¿no? Que la tenemos aquí al lado. Lo que pasa es que tenemos esta memoria frágil, todos los humanos, y nos olvidamos rápidamente de lo que ocurrió en Europa, en el corazón de Europa, ¿no? Y efectivamente, es que también se trazan muy mal los mapas, claro. y por cuestiones más políticas que étnicas o culturales, y bueno, pues la última consecuencia, como tú bien dices, es este mapa de Yugoslavia que se traza de cualquier forma y obedeciendo a los deseos de las grandes potencias de aquella época, y bueno, el pegamento con el que se construyó Yugoslavia estaba fraguó mal y acabó como acabaron. Es que hubo planes también para deshacer a Alemania, como se deshizo el Imperio Austrohúngaro, pero claro, si deshaces a Alemania, ¿quién va a pagar las reparaciones de guerra? Y fue el motivo principal por el que se mantuvo esa unidad alemana. Ya vimos en la Segunda Guerra Mundial que Alemania, cuando se quiso por parte de los vencedores, se desmembró. Incluso hubo planes en Francia de anexionarse a algún territorio. No solo Alsacia y Lorena, sino el Sarre, que es una pequeñísima región que hay en la Alemania occidental. Hay un asunto también muy curioso sobre el que yo escribí un artículo, que fue el plan de Alfonso XIII de invitar al Papa Benedicto XV a exiliarse en España. Sí. Porque, claro, en ese momento no existía el Estado del Vaticano, que nace por los acuerdos de Letrán entre el papado y Mussolini y la monarquía de Saboya. Pero en ese momento el Papa era prácticamente como un vecino más de Roma, no tenía ninguna inmunidad diplomática, igual que sus edificios, y cuando Italia entra en la guerra en mayo del 15, por este tratado secreto firmado en Londres con Francia y Gran Bretaña, claro, el Papa puede quedar aislado, y Alfonso XIII hace una gestión para invitarle a que venga a España, al Escorial, y es el propio gobierno, el presidente Dato, el que trata de pararlo, y lo para
diciéndole en prueba de esta división interna que había en la sociedad española, que eso podía traer más malestar, más enfrentamientos que más acuerdos. Que había republicanos, había liberales, masones, carlistas, todo tipo de gente que iban a tratar de usar la figura del Papa, pues unos para su bando y otros para el suyo. Es que Benedicto XV desde el primer momento estuvo en contra de la guerra, lo cual sentó muy mal a los católicos de todos los lados, de los dos bandos en ese momento. Oye, pero movámonos de España, pero sin salir de la península ibérica. Vayamos a Portugal, como habíamos dicho. O sea, Portugal desde 1910 es un país republicano con una gran división entre republicanos y monárquicos. Incluso hay un conato de guerra civil en el norte, y a su vez los republicanos, entre ellos, como nos han contado en varios programas que hemos hecho aquí, los republicanos se dedican a ser caníbales, a devorarse entre ellos, a darse golpes de estado y derrocamientos. Sin embargo, Portugal, que tenía una gran amistad con Gran Bretaña, al principio los británicos, como has dicho, le rechazan, pero luego Portugal acaba entrando en la guerra, y creo que por culpa de Fonleto. Más que por culpa de Fonleto, es por culpa de la actuación alemana, sí. Que, como también has comentado, pues esa diplomacia de entrar como un elefante en una cacharrería, ¿no? Y bueno, pues las colonias alemanas que había en África, pues lindaban con las colonias portuguesas, y los enfrentamientos y los incidentes fronterizos entre fuerzas alemanas y portuguesas eran continuos. Perdón, es que limitaban las dos grandes colonias, Angola y Mozambique. Angola al sur limitaba con el África del suroeste alemana, la actual Namibia, y Mozambique limitaba al norte con Tanganica. Y hay que recordar también, estábamos hablando antes de la participación española, que se produjeron también incidentes en Guinea Ecuatorial. El gobierno español tuvo que mandar una compañía de la Infantería de Marina a Guinea Ecuatorial a proteger la zona fronteriza, porque se producían filtraciones de tropas alemanas, tropas coloniales alemanas, desde la zona de Togo y Camerún, que eran también colonias alemanas, con Guinea Ecuatorial, efectivamente, y entonces pues se producían algunas infiltraciones en lo que es la línea fronteriza, y España tuvo que tomar alguna medida para evitarlos, ¿no? Incluso capturó a algunos soldados alemanes que permanecieron en Guinea Ecuatorial hasta el final de la Primera Guerra Mundial. Dicho esto, pues como comentaba, la verdad es que Portugal vio en peligro su imperio colonial en África. La colonia de Angola y Mozambique pues las veía peligrar. Entonces, qué mejor remedio que arrimarse a la gran potencia, y con la que mantenía una amistad ancestral como era Gran Bretaña, ¿no? Y es que cuando le hace ese ofrecimiento a los ingleses de participar en la Primera Guerra Mundial, que en un primer momento rechazan, pero que luego aceptan. Y lo que comentáis también al principio del programa, estos recuerdos que existen en Portugal, muchos cementerios portugueses, pues yo incluyo alguna fotografía incluso en el libro, a veces se descubren lápidas de soldados portugueses muertos en la Primera Guerra Mundial, incluso algún monumento en honor a los caídos en la contienda. Fíjate, a mí me gustaría, José Luis, dentro de los vencedores, ¿quiénes fueron los perdedores? Los perdedores. ¿Sabes lo que te digo? Dentro del bloque de vencedores, ¿quién no salió bien parado a pesar de haber ganado la guerra? Italia, Portugal. Yo creo que Portugal perdió, se calcula también que perdieron aproximadamente, tuvieron 10.000 bajas entre muertos, heridos y desaparecidos, y la verdad es que bueno, pues también causó muchos problemas sociales en Portugal, la participación en la contienda. Italia, como bien decía Pedro, pues la verdad es que no ganó nada. Quizás ocupar un lugar más destacado en Europa, porque siempre se había visto sometido un poco al Imperio Austrohúngaro, a las decisiones que provenían del imperio, y de esa forma pues se sintió un tanto liberada y adquirió por cierta personalidad en el continente europeo, que hasta entonces no había tenido, pero la verdad es que tampoco consiguió mucho, consiguió gran cosa. Turquía también pierde todo su imperio en la Primera Guerra Mundial. No, es que iba a quedar más despedazada todavía, pero cuando toma el poder mediante un golpe de Estado Kemal Atatürk, se produce una reacción nacionalista que lleva a que los turcos expulsen a los griegos que habían recibido parte
parte de la península de Anatolia, creo que en torno a Esmirna y demás. Y como decíamos al principio del programa, la consecuencia es que varios cientos de miles de griegos, después de una guerra de 2 o 3 años, son expulsados de Anatolia, donde habían estado durante generaciones y demás. O sea, se empiezan también a construir estados étnicamente puros. Además, los turcos, entonces el Imperio Otomano, durante la Primera Guerra Mundial, estuvo gobernado por los jóvenes turcos, pues realiza un proceso de turquicización, creo haber dicho bien la palabra, forzosa, que afecta a los árabes y a los armenios cristianos. En el caso de los árabes hay la guerra, la rebelión que hemos visto en todas las películas estas de Lawrence de Arabia y similares, pero en el caso de los armenios estos son masacrados. Es el primer genocidio del siglo XX que se produce en Europa y que es muy poco conocido. Y preguntabas por las naciones vencedoras que realmente habían perdido, que ganaron menos. Habría que recordar el papel de Gran Bretaña, porque hasta aquel entonces, durante la Primera Guerra Mundial, es la gran potencia global. Su armada domina todos los mares del mundo, pero a raíz de la Primera Guerra Mundial hace su aparición los Estados Unidos. Y yo creo que incluso los propios ingleses son conscientes de que han perdido esa supremacía que hasta entonces habían ocupado en el mundo, ¿no? Y es a partir de ahí cuando los Estados Unidos despega, se convierte en la gran potencia. Además, igual que a lo mejor los ingleses se dan cuenta de que ya no ocupan ese lugar predominante en el mundo, los norteamericanos se dan cuenta de que sí, de que pueden ocupar ese espacio vacío. Además, yo quiero subrayar que hay una herencia de la Primera Guerra Mundial muy peligrosa, a la vez que muy importante en las relaciones internacionales. Tanto Lenin como el presidente Wilson introducen el derecho de autodeterminación, que no se sabe muy bien qué es, de los pueblos, que tampoco se sabe muy bien cuáles son. Y de ahí se monta un pollo descomunal que todavía lo estamos sufriendo. Esto lo usa primero Lenin para acabar de desmantelar el imperio de los zares, pensando pues en los ucranianos, en los letones, en los polacos. Claro, tú tienes derecho a la autodeterminación siempre que te vayas a incorporar a la lucha por el socialismo. Si no, se envía al Ejército Rojo para que te aplaste, que es lo que hicieron, pues por ejemplo, en Ucrania y en el Cáucaso. Hubo varios países que consiguieron independizarse. Y luego el presidente Wilson, en sus 14 puntos, hace lo mismo. Promete el derecho a autodeterminación a las nacionalidades pues del Imperio Austriaco, del Imperio Turco y, en concreto, a Polonia. La cita expresamente, pues una Polonia independiente con salida al mar. Y es en los meses siguientes cuando se empiezan a formar o los aliados, tanto en Francia como en Estados Unidos, empiezan a dar aire a estos comités por la República Checoslovaca, comités croata por la Unión de los eslavos del sur y demás, que desmembran estos imperios que con todos sus defectos habían creado sobre todo el imperio de los Habsburgo había creado un edificio de estabilidad, orden y bienestar en Centro Europa. Es que leí hace unos meses le leí a un francés de familia campesina, decía, bueno, si es que el campesino francés, el nivel de vida que tenía en el 1913-1914 no lo recupera hasta 1950. O sea, pasadas las dos guerras mundiales. Oye, pero volvamos a Fonleto. No acabemos el programa sin hablar de este sorprendente, magnífico y fabuloso general que, si hubiese sido anglosajón, si hubiese sido un jefe de comandos, como tendría una película de estilo Objetivo Birmania, cosas así, con Errol Flynn. Sí, habrían hecho unas cuantas películas y los británicos la habrían puesto allí en Londres, le habrían hecho una estatua y demás, ¿no? Y bueno, la verdad es que es una figura fascinante. A mí es quizás con Lawrence de Arabia y alguno más. Eso, si hubiese sido inglés, vamos, Peter O'Toole. Sí. Pero como estaba entre los perdedores. Claro, es lo que pasa, ¿no? Pero la verdad es que ahora se ha vuelto a revisionar también la figura de Von Leto, porque se le ha presentado, pues eso, como un gran militar, como todo un caballero y demás. Y bueno, se le acusa de que bajo sus órdenes murieron cerca de 40.000 porteadores indígenas africanos, ¿no? Y entonces, bueno, pues se discute mucho esta actitud, ¿no? Pero bueno, a mí hay un acto que me conmueve mucho de la figura de Von Leto, y es que cuando termina la Primera Guerra Mundial y bueno, pues se producen los sucesos que acaban con el ascenso de los nazis al poder. Los nazis intentan atraerlo, porque era una figura muy conocida en Alemania, lo intentan atraer hacia su esfera de influencia, pero se mantuvo muy digno
y en ningún momento quiso afiliarse al partido nazi. Incluso se le ofrece la embajada de Londres, que él rechaza, y bueno, pues a raíz de ese enfrentamiento, digamos, los nazis le consideran como un sujeto peligroso al que conviene tener controlado, y le someten está en arresto domiciliario. Sí, a vigilancia, ¿no? Y él siempre luchó también porque sus queridos askaris, las tropas coloniales alemanas que lucharon a su lado tan formidablemente, pues tuvieran el reconocimiento del Estado alemán por los servicios prestados, cosa a lo que el Estado alemán se negó desde un primer momento, ¿no? Hubo que esperar hasta los años 60, ya una vez muerto von Lettow, en que el gobierno alemán decidió pues conceder esas pensiones, quizás pensando que debían quedar muy pocos supervivientes de aquel periodo, decidió otorgar esas pensiones que había reclamado von Lettow para sus hombres. Entonces, bueno, pues como no había registros, estos se habían perdido y demás, pues la única forma que tuvieron los funcionarios alemanes de reconocer a esos antiguos veteranos del ejército de von Lettow pues fue ir a los pueblos donde estaban estos supuestos veteranos, les hacían coger un palo y les daban órdenes en alemán. Y entonces, pues muchos de ellos... Órdenes de instrucciones militares en alemán. Arma al hombro... Efectivamente, ¿no? Como si fuera... giro a la derecha, desfilen... Como si fuera con una instrucción militar. Un fusil, ¿no? Y entonces, pues bueno, la verdad es que la imagen debió ser muy emocionante. Aquellos ancianos, pues de pronto dice que se hirieron, se pusieron firmes, claro. y bueno, obedecieron las órdenes alemanas a la perfección. Y entonces, pues a esos fueron a los que concedieron las pensiones del gobierno alemán. Bueno, has descrito al principio del programa la campaña que realizó von Lettow. O sea, él estaba encajonado en Tanganica, entre el norte, que era Kenia británico, el sur, que era Mozambique portugués, y al oeste tenía el Congo belga. Entonces, y el mar también lo dominaban los británicos, el Océano Índico, que llevan tropas desde la India. ¿Qué es lo que hace él? Pues él subsiste y lucha contra el enemigo pues por sus propios medios. Y bueno, pues como no tenía posibilidad de recibir suministros, como tú bien has dicho, las rutas marítimas estaban cortadas y por tierra pues tampoco podía recibirlo porque estaba en medio del continente africano, pues lo que hizo fue plantear una guerra de guerrillas en la que sus hombres eran auténticos expertos para tener ocupados al mayor número posible de fuerzas enemigas en el territorio, y a la vez pues realizaba misiones de comando, que llamaríamos misiones de comando, misiones especiales o operaciones especiales para robar todo el material y todos los suministros que pudieran a las tropas británicas o belgas o portuguesas, ¿no? Cuando se firma el armisticio, él permanece en África, él regresa a Berlín, a Alemania, es recibido en Berlín como un auténtico héroe por las masas. Porque en su zona sí la había conseguido mantener. Sí. Bueno, la verdad es que las fuerzas británicas, sobre todo, habían ya prácticamente ocupado todo el territorio, todas las colonias alemanas. Lo que pasa es que él se mantenía, él no se rendía, y sus fuerzas tampoco, y estaba dispuesto a resistir durante mucho tiempo. Hubo incluso, yo la cito en el libro, la misión del L-59, un dirigible que partió desde Bulgaria, un dirigible alemán con suministros, que la misión era intentar localizar a las fuerzas de von Lettow, aterrizar y iba cargado de suministros y llevarle suministros, incluso que la propia tripulación del dirigible se uniese a sus fuerzas y que canibalizaran el dirigible para que pues utilizar los motores, las varillas metálicas, el entelado del dirigible, pues para que incluso los propios soldados se fabricaran sus propias botas, sus propios uniformes y demás. Estaba todo muy bien pensado. Lo que pasa es que fueron engañados los alemanes, les dijeron, los británicos emitieron un mensaje a través de la radio, creo recordar, diciendo que las fuerzas de von Lettow se habían rendido, cuando era mentira, y entonces el L-59 dio media vuelta y volvió a su base, ¿no? Y al final no se realizó esta misión, pero el propósito era ese, abastecer a las fuerzas de von Lettow. Entonces, acabó y él volvió a Berlín sin haberse rendido como un héroe. Es que es impresionante porque en estos casi 3 años largos que dura la odisea de von Lettow, claro, se tenían que fabricar el calzado. Creo que comían cortezas de árboles como medicina, una especie de quinina. De quinina. Claro, no tenían los cartuchos que gastaban, no los podían reponer más que apoderándose de las armas de sus enemigos. Dicen que entre el 80 y el 90% del equipamiento
que llevaban las tropas, los askaris, al servicio de los alemanes provenía o del enemigo o se lo habían buscado por sus propios medios, ¿no? Decían que también para hacer las suelas de las sandalias pues utilizaban neumáticos recauchutados y demás, ¿no? Sí, ¿y qué comerían estos? Porque claro, pues Von Lothe llegó en unas declaraciones, llegó a afirmar que comió lo inimaginable que tenía. Pues no se hablaba de animales de la sabana africana y pues monos, sabandijas, sí, de todo, comían de todo, ¿no? Pero bueno, decía que el paladar se acostumbraba a esas exquisiteces, ¿no? Casi todo sabe a pollo. Le echaban un poco de sal, le ponían la brasa allí y hacían una barbacoa. Probando que si cebra, que si cocodrilo, todo te sabe a pollo al final, ¿eh? Sí, pues algo le debió pasar a ellos, ¿no? Bueno, uno de los jefes aliados que persiguió a von Lettow fue el sudafricano Peter Smuts, que luego fue mariscal y primer ministro de la Unión Sudafricana bajo la corona británica. Sí, un oficial que al principio se enfrentó a los británicos, también despegando una guerra de guerrillas con los Boers contra el poderío británico, ¿no? Nos quedan un par de minutos. Bueno, yo creo que podemos hablar también de otra de las innovaciones siniestras, trágicas que hace la Primera Guerra Mundial. Tú lo has mencionado, que son los cepelines, el bombardeo aéreo, que lo realizaron los dos bandos. Pero claro, el cepelín asustaba más, porque era mucho más grande y silencioso. Es que más que un arma efectiva era un arma psicológica. Sí. O sea, ver unos cielos que uno pensaba que eran seguros y demás, y de pronto ver aquellas moles que eran inmensas, ¿no? Surcando con ese aspecto tan siniestro que tenían, surcando los cielos. Además no iban como los aviones del Barón Rojo, pintados de colorines, no. Pintado de gris. De gris o de grises oscuros. Ya digo que la visión era bastante siniestra, ¿no? Y de pronto uno pensaba que en retaguardia se sentía a salvo y de pronto veía uno de estos aparatos con la cruz germánica pintada y lanzando bombas y decía, Dios mío, ¿esto qué es? Aunque prácticamente apenas causaron bajas, no fue un arma muy efectiva. Lo que pasa es que fue más psicológica que otra cosa. Sí, bueno, y causaría también desorden. Efectivamente. Porque, claro, iban a Londres a bombardear fábricas de armamento, entonces eso suponía pues evacuarlas al menos durante unas horas. No, y además la opinión pública británica exigía a sus responsables políticos decir, bueno, ¿qué pasa? Que ustedes no van a tomar medidas, que estamos siendo invadidos por el aire y ustedes no hacen nada, ¿no? Entonces, claro, eso para el gobierno británico también le supone una preocupación, ¿no? Decir, bueno, hay que tomar medidas, hay que ocupar aviones, hay que emplear tropas, intentar localizar las bases de estos gigantes del aire, ¿no? De estos cepelines. Bueno, también los aliados bombardearon con sus aviones alguna ciudad alemana. Sí, también hay que decirlo. También hay que señalar que durante la Primera Guerra Mundial aparecen los primeros bombarderos, aviones de bombardeo, ¿no? Los Gotha, los famosos Gotha, que eran... Nos queda un minuto y estamos escuchando, Pedro. Pues hemos empezado con el himno imperial austriaco y ahora terminamos con el himno imperial ruso. Ya sabes, yo soy un imperialista convencido. Una de cal y una de arena, vamos aquí. Una de cal y una de arena. Bueno, para acabar, tú en tu libro... Esto no estaba en mi libro de la Primera Guerra Mundial, editado por Almuzada. El primer capítulo se lo dedicas precisamente a los dirigibles y a la escuadrilla del Barón de Rojo. No sé si podemos comentar algo de él o nos despedimos y que los dos lectores compren el libro y lo ojeen. Pues yo creo que es lo mejor. Hombre, muy rápidamente, el Barón Rojo. El Barón Rojo, hablábamos antes de los personajes famosos que surgen de la Primera Guerra Mundial. Hay que señalar que Goering, el famoso mariscal Goering, uno de los jerarcas nazis, perteneció a la escuadrilla del Barón Rojo, y cuando muere el Barón Rojo en combate es el que le sustituye. No se llevaba muy bien. Tampoco era muy apreciado por sus hombres, por el resto de los miembros de la escuadrilla, que le consideraban un personaje bastante desagradable, muy altivo. En fin, a Goering. No era un personaje que hiciera amigos fácilmente. Oye, por cierto, hay una anécdota. Uno de los que interviene en el bombardeo de Guernica es el primo del Barón Rojo. Ya en la Guerra Civil Española, sí. El primo del Barón Rojo es uno de los que intervienen en... Bueno, estaba escrito la Legión Cóndor. Efectivamente. Ya no hay tiempo para más. José Luis, ha sido un placer tenerte aquí, y los que quieran saber más sobre estas curiosidades de la guerra, de la Gran Guerra, muy recomendable. Eso no estaba en mi libro de la Primera Guerra Mundial, de José Luis Hernández Garbi, de editorial Almuzara, ¿no? Pedro, la próxima semana más aquí en Cita con la Historia. Si Dios quiere. Nos hemos quedado cortos, Pues ha sido un placer. A mí, cuando queráis, estoy otra vez por vuestros estudios. Muchísimas gracias a todos ustedes. Volvemos la próxima semana aquí a Radio Ya en Cita con la Historia.